ángulos. Le habla su profesor Luis David Medina Ropero, de Mate con Luis. Hoy vamos a hablar del tema de ángulos en geometría. Ok, vamos a hablar de la teoría básica en ángulos. Ok, los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Es la parte del plano que se encuentra comprendida entre dos líneas rectas que comienzan en un mismo punto. ¿Ok? El ángulo se suele representar dibujando un arco entre esas dos líneas. Estas son las dos líneas rectas que están comenzando en este punto. ¿Ok? Y esto es el arco que forma el ángulo que está entre esas dos rectas. ¿De acuerdo? Realmente se han formado dos ángulos cuando haces esto, como lo puedes notar aquí. Uno es el amarillo que está entre las dos rectas y el otro es el verde que está por la parte de afuera de las dos rectas. Hay un ángulo interno y un ángulo externo. ¿Ok? O sea que tenemos un ángulo en la zona amarilla y el otro en la zona verde. Los ángulos pueden medir grados, radianes, ¿ok? Y pueden tener sentido positivo y sentido negativo. Los ángulos positivos se miden en este sentido, hacia arriba, y los ángulos negativos se miden en este sentido, como se ve aquí la flecha indicando que va en este sentido de ángulo de giro. ¿Ok? Podemos decir además que en los ángulos siempre tenemos un lado final y un lado inicial. ¿Ok? O sea que todo ángulo tiene dos lados. Aquí que todo ángulo básicamente es la abertura entre estas dos líneas que se encuentran o parten de un mismo punto que se llama vértice. ¿Ok? Y que además ese vértice y este ángulo interno que se formó entre las dos líneas que tenemos de abertura, al mismo tiempo forman un ángulo externo, ¿ok? Que en este caso lo estoy llamando ángulo B. La suma de estos dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B, es una vuelta completa que tiene que dar 360 grados. ¿Ok? Los ángulos, ¿cómo se denotan? ¿Cómo se escriben? ¿Cómo se llaman matemáticamente? Podemos decir, vemos aquí el dibujo de dos líneas con un vértice A y aquí tenemos el ángulo. Aquí se lee correctamente ángulo cuyo vértice es A. Aquí el ángulo es ángulo cuyo vértice es A. Aquí tenemos las dos líneas, tenemos el vértice llamado A, los puntos B y C y tenemos el ángulo entre esas dos líneas. Este es el ángulo definido por CAV, o puedes decir el ángulo definido por VAC. Recuerda que siempre el punto medio que indicas siempre tiene que ser el del vértice. En este caso A, en este caso el mismo vértice A. También podemos tener, como vemos acá en el dibujo, un ángulo A que está entre las dos rectas. Ángulo cuyo valor es A. Este es el valor de este ángulo. Ángulo cuyo valor es A. O puedes decir que es el ángulo cuyo valor es alfa. Es muy común usar las letras griegas para nombrar a los ángulos. ¿Ok? Continuamos. Básicamente estamos hablando de que hay dos tipos de ángulos, el ángulo geométrico y el ángulo trigonométrico. El ángulo geométrico siempre, generalmente, es el que está fijo y aquí tiene un valor predeterminado y no se mueve de allí. El geométrico, por definición, uno de los rayos se desplaza, tiene movimiento y al desplazarse va cambiando su valor. ¿Ok? Desde el punto de vista trigonométrico. El ángulo trigonométrico se genera por la rotación de uno de los rayos, como lo dijimos hace un momento, ¿ok? Alrededor de un punto fijo que se llama vértice, ¿ok? Desde una posición inicial hasta una posición final. O sea, este era el lado inicial y el rayo se movió hacia arriba hasta que llegó a la posición final, siendo este ahora el lado final. Y eso formó el ángulo que está entre estas dos líneas. Por convención se ha acordado que los ángulos pueden ser positivos o negativos. Siempre vamos a decir que son positivos cuando se miden en sentido contrario a las agujas del reloj. Ustedes saben que el reloj siempre va hacia la derecha. Si el ángulo lo mido en sentido contrario, estoy diciendo que es positivo. Y si el ángulo lo mido en el mismo sentido de la aguja del reloj, estoy diciendo que es negativo. En otras palabras, si el ángulo tiene sentido horario, es negativo. Si el ángulo tiene sentido antihorario, es positivo. Vamos a ver algunos tipos de ángulos de una vez. Tenemos, por ejemplo, el ángulo complementario.
son aquellos dos ángulos que están uno seguido del otro y cuya suma da 90 grados. ¿Ok? Y cuya suma da un ángulo recto. Los ángulos suplementarios son aquellos que están uno al lado del otro y cuya suma siempre va a dar 180 grados. Como indica la figura, alfa más beta igual a 180, aquí alfa más beta igual a 90. 90 es complementario, 180 son suplementarios. Y tenemos los ángulos opuestos, que es cuando tenemos la vuelta entera, el ángulo alfa y el ángulo beta. Fíjense que están medidos en sentidos contrarios y su suma siempre tiene que dar 360 grados. ¿De acuerdo? Porque es una vuelta completa. Por otro lado tenemos el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es aquel cuya amplitud, cuya abertura es mayor que la del ángulo recto y menor que la del ángulo llano. O sea que está comprendido entre 90 grados y 180 grados. Este es un ángulo obtuso, es mayor a 90 grados, porque si fuera una L perfecta, sería igual a 90 grados. Como está más abierto que la L, es mayor a 90 grados. Este también es un ángulo obtuso. Siempre un ángulo obtuso va a estar comprendido entre 90 grados y 180 grados, sin incluir el 90 y sin incluir el 180. ¿Ok? Veamos ahora lo que son los ángulos agudos. Los ángulos agudos son aquellos que están comprendidos entre 0 y 90 grados. ¿Ok? Como este que está aquí, el ángulo alfa está comprendido entre 0 y 90 grados. Es menor a 90 grados y mayor a 0. Este ángulo que está aquí dibujado es un ángulo agudo porque también es menor a 90 grados. Este ángulo también es un ángulo agudo, mide 50 grados. Este ángulo es ángulo agudo porque mide 60 grados. Este ángulo es ángulo agudo porque mide 70 grados y este es agudo porque mide 80. Todos son menores a 90 grados. Este ángulo es un ángulo agudo porque mide 40 grados, menor a 90 grados. Este ángulo visiblemente podemos notar que es menor a 90 grados, por lo tanto es un ángulo agudo. Y este también es un ángulo agudo porque también es menor a 90 grados. ¿Está claro? Ok. Vamos a ver ahora lo que son los ángulos rectos. Un ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. ¿Ok? Lo encontramos comúnmente en las columnas de nuestra casa, entre la pared y el techo, en muchas formas, en muchas figuras cotidianas. Mira aquí, aquí hay 90 grados exactos, forma una L exacta. Este es un ángulo de 90 grados. Se representa con un cuadrito aquí que algunos libros lo rellenan, otros lo dejan en blanco. Esto significa, sin necesidad de escribirlo, 90 grados, que este ángulo mide 90 grados y que este ángulo se llama ángulo recto. Este es un ángulo de 90 grados que mide 90 grados, que es un ángulo recto. Y dos ángulos rectos contiguos forman un ángulo de 180 grados, que es un ángulo llano. El ángulo recto es la bisectriz que divide a un llano. ¿Ok? Porque el llano mide 180 y el recto mide 90. Y su amplitud de un ángulo recto es 90 grados. ¿Ok? Podemos ver aquí, en la figura de la derecha, que tenemos dos ángulos dibujados. Ambos son menores a 180 grados. ¿Ok? El ángulo A es menor a 180 grados y el ángulo A aquí en este caso también es menor a 180. Este es agudo y este es obtuso, pero ambos son menores a 180 grados. ¿Ok? Esto se los aclaro para que veamos ahorita un concepto que vamos a ver. Recordemos que un ángulo tiene un vértice, dos lados, y la distancia que se forma entre esos dos vértices, entre esos dos lados, es lo que se llama ángulo. Dos semirrectas con el mismo origen determinan un ángulo. Un ángulo de 90 grados es un ángulo recto y está determinado por dos rectas que siempre serán perpendiculares. Cuando decimos que hay dos rectas perpendiculares, estamos seguros que estamos hablando de un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Un ángulo llano es aquel que equivale exactamente a dos rectos y que están uno seguido del otro. O sea, que van sobre la misma línea recta desde una hasta otro extremo de la misma. Y eso forma 180 grados. Y un ángulo completo es aquel que equivale a cuatro ángulos rectos. O sea, a dar la circunferencia completa. Cuatro ángulos rectos son 360 grados. ¿Ok? Sigamos viendo. Vamos a volver a insistir con los ángulos agudos, rectos y obtusos para ver si entendieron cómo se ven gráficamente. Fíjense aquí, el ángulo 1, esto que está aquí, está ampliado aquí, más grande y con el mismo color para que se den cuenta.
El ángulo 1 vemos que es menor a 90 grados. El ángulo 2 también es menor a 90 grados. Y el ángulo 3 también es menor a 90 grados. Por lo tanto, los ángulos 1, 2 y 3 son agudos. El ángulo que está aquí formado exactamente por la línea gruesa negra mide 90 grados exactos. Este es un ángulo recto. El ángulo 4 es mayor a 90 grados. El ángulo 5 es mayor a 90 grados y el ángulo 6 también es mayor a 90 grados y menores a 180 al mismo tiempo. Están entre 90 y 180. Por lo tanto se llaman ángulos obtusos. Y este ángulo que está aquí, el que llega justamente hasta aquí abajo, hasta este punto, es un ángulo de 180 grados sobre la misma línea, ¿ok? Vale 180 grados y se llama ángulo llano, ¿ok? Ahora, un ángulo convexo. ¿Cuándo es convexo? Cuando un ángulo convexo, tenemos un ángulo convexo cuando es menor a 180 grados. O sea que el ángulo AB es convexo, el ángulo BC es convexo, el ángulo AC es convexo, ¿ok? Porque es menor a 180 grados. El ángulo AD es convexo, el ángulo CD es convexo, el ángulo BD es convexo. Cuando tengo un ángulo llano, cuando va desde A hasta D en este caso. Fíjense que el ángulo AB es convexo, el AC es convexo, pero cuando va desde A hasta D pasa a ser un ángulo llano. ¿Y cuando tengo un ángulo cóncavo? Cuando voy desde A hasta D. Aquí vemos que la línea D, donde está el punto D, pasó de los 180 grados, ¿ok? Si estuviera aquí en recto sería 180, está más abajo de los 180 grados. Cuando un ángulo es mayor a 180 y menor a 360, decimos que es un ángulo cóncavo. Otra forma de verlo es este que está aquí, esta figura que está aquí. Aquí tengo una circunferencia completa. Los ángulos internos que están aquí, X y L, son convexos. Pero este ángulo que está aquí fuera en azul es cóncavo porque es mayor a 180 grados. Espero que esté clara la teoría que estamos analizando. Veamos ahora. Tenemos lo que son ángulos complementarios. Recordemos lo que son ángulos complementarios. El ángulo complementario es cuando dos ángulos están contiguos y su suma da 90 grados. Si yo digo que este ángulo mide 60 y sé que son complementarios, entonces el complemento de 60 va a ser un ángulo de 30 grados, porque 30 más 60 es 90. Si yo digo que este ángulo mide 30 y sé que esto es un ángulo de 90 grados porque estos son complementarios, entonces este ángulo es de 60 grados, porque el complemento de 30 grados es 60 grados. 60 y 30 son dos ángulos complementarios porque la suma de 30 más 60 me da 90 grados, ¿ok? Por eso son ángulos complementarios. Siempre que yo tengo un ángulo 1 más un ángulo 2 y su suma me da 90 grados, sé que son complementarios. El complemento del ángulo 1 va a ser igual a 90 menos el ángulo 1, que me va a dar el ángulo 2. O el complemento del ángulo 2 va a ser igual a 90 menos el ángulo 2, que me da el ángulo 1. ¿Está claro? Ok. Repasemos un poco los tipos de ángulos y veamos cómo lo muestran algunos textos. Cuando tengo ángulos iguales, cuando tienen el mismo valor, el mismo número, la misma cantidad de grados, decimos que los ángulos son iguales. Cuando tengo ángulos complementarios, cuando la suma de ambos tiene que dar 90 grados. Cuando tengo ángulos suplementarios, cuando la suma de ambos tiene que dar 180 grados. ¿Ok? Cuando tengo ángulos adyacentes, cuando tienen un lado común, como estos dos ángulos son adyacentes, y los otros dos en una línea recta. El lado de este ángulo es este, y el lado de este ángulo es este. Están sobre la misma recta y tienen un lado común. Por lo tanto, estos dos ángulos que están aquí son adyacentes. Cuando tengo ángulos consecutivos, cuando tienen un vértice común y un lado común. ¿Ok? Son ángulos consecutivos. Cuando tengo ángulos opuestos por el vértice, cuando son parte de dos líneas, dos rectas que se cortan en un punto. Los ángulos que están opuestos por el vértice, este es el vértice, son iguales. Si este ángulo vale alfa, este también vale alfa. Si este vale beta, este también vale beta. ¿De acuerdo? También existe el ángulo nulo, que es cuando tengo una recta y en esa recta está el ángulo alfa igual a 0, porque no se movió,
arrancó de este punto y terminó en este mismo punto sin moverse. Este ángulo vale 0 grados. Tengo los ángulos agudos, que recuerde que son menores a 90 grados. Tengo el ángulo recto, que es exactamente igual a 90 grados. Tengo el ángulo obtuso, que mide más de 90 grados, pero menos de 180. Tengo el ángulo llano, que mide exactamente 180 grados. Tengo el ángulo de giro o de una vuelta o completo, son los tres nombres que se le dan generalmente, que mide 360 grados, es una vuelta completa. Tengo los ángulos suplementarios, que son dos ángulos que están uno al lado del otro y cuya suma da 180 grados. ¿Ok? Tengo los ángulos complementarios, que están uno al lado del otro y cuya suma da exactamente 90 grados. Y recuerden que los opuestos por el vértice, como lo dijimos hace rato, si este ángulo vale beta, este vale beta, si este vale alfa, este vale alfa, y se forman por dos rectas que se cortan en un punto. ¿Ok? Entonces, recordemos, los agudos son los menores a 90 grados, el recto es igual a 90 grados, el obtuso es mayor a 90 grados, ¿ok? El convexo es menor a 180 grados, el llano es igual a 180 grados, el cóncavo es mayor a 180 grados, el nulo es igual a 0 y el completo mide 360 grados, ¿ok? Entonces, un ángulo agudo mide menos de 90 grados, un ángulo recto mide exactamente 90 grados, un obtuso mide más de 90 grados, un colineal o llano. Fíjense que estoy usando una palabra nueva para el ángulo llano, que mide 180 grados. Estoy diciendo que también es llamado por algunos textos colineal. O sea que yo les puedo decir en un examen, en el siguiente ángulo colineal determine, y usted tiene que saber que colineal es un ángulo llano. ¿Recuerdan que hablamos de los ángulos cóncavos? Que miden más de 180 y menos de 360, bueno, algunos textos también lo llaman. Cuando me hablan de un ángulo entrante, es lo mismo que hablarme de un ángulo cóncavo, porque es el que mide más de 180 y menos de 360. Y cuando me hablan de un ángulo perigonal, es lo mismo que hablarme de un ángulo completo, ángulo de un giro, ángulo de una vuelta. Mide exactamente 360 grados. En resumen, el ángulo en el plano es simplemente la región comprendida entre dos semirrectas del mismo origen. Y ese origen se llama vértice. Podemos clasificarlo de dos formas. Cuando me hablan de un solo ángulo y cuando me hablan de dos ángulos. Cuando me hablan de un solo ángulo, los puedo clasificar por convexo, menor a 180, llano, igual a 180, cóncavo, mayor a 180 y completo, 360 grados. Los convexos, que son menores a 180, los puedo clasificar en agudos, menor a 90, recto, igual a 90, obtuso, mayor de 90 grados. ¿Ok? Cuando me hablan de dos ángulos, como le dije anteriormente, también los puedo clasificar de dos formas. Los de dos ángulos los puedo clasificar por su posición y por su valor. Por su posición en tres: consecutivos, que es cuando tienen un lado común y un vértice común, como este caso, lado común y vértice común. Adyacentes, cuando tienen un lado común y los otros dos lados pertenecen a la misma recta, son adyacentes. Opuestos por el vértice, cuando están formados por dos rectas que se cortan en un punto y se forman un solo vértice para cuatro ángulos, y este ángulo es opuesto a este, por lo tanto alfa y beta miden exactamente lo mismo. Y automáticamente los otros dos ángulos que están opuestos también miden iguales. Por su valor podemos decir que los ángulos pueden ser complementarios si están uno al lado del otro y ambos suman 90 grados. O suplementarios si están uno al lado del otro y ambos suman 180 grados. Ahora vamos a hacer, o a recordar mejor dicho, algunos tipos de recta importantes conocer, porque a veces en los textos de los problemas nos hablan de las rectas que están en el dibujo sin dibujar, sin hacer la gráfica del mismo, y tenemos que saber de qué nos hablan. Cuando nos dicen rectas paralelas se refiere a dos rectas que jamás se tocan en ningún punto, van desde infinito hasta menos infinito sin tocarse. Estas son dos rectas paralelas. Cuando me hablan de rectas perpendiculares, porque se cortan en un punto, ¿ok? Y cuando se cortan forman ángulos de 90 grados. Se forman automáticamente cuatro ángulos de 90 grados.
como en estos dos casos que ustedes están viendo aquí. Y cuando me hablan de rectas secantes es porque se cortan en un punto en común, como este, o como este, punto en común de entre dos rectas, y se forman ángulos opuestos por el vértice, en ambos casos. Me pueden decir rectas secantes o me pueden decir rectas oblicuas, y sucede exactamente lo mismo, ángulos opuestos por el vértice. Recuerden que las rectas perpendiculares también forman ángulos opuestos por el vértice, pero aquí la diferencia es que todas forman ángulos de 90 grados. ¿Ok? Comencemos ahora a hacer algunos ejemplos de problemas para que entendamos lo que tenemos que hacer durante el desarrollo de los exámenes. Por ejemplo, en el primer texto nos dice: el complemento de la diferencia entre el suplemento y el complemento de un ángulo X es igual al duplo del complemento del ángulo X. Calcule la medida del ángulo X. ¿Cómo hacemos este problema? Sencillamente empezamos a plantear la ecuación que nos están dando allí, leyendo con calma y haciendo lo que me están diciendo. El complemento de la diferencia está diciendo que voy a tener el complemento de la diferencia. El complemento de un ángulo es 90 menos el ángulo que me están dando. Y el ángulo que me están dando viene en este caso dado por una diferencia. Por eso que lo primero que escribo es 90 menos y veo qué ángulo me van a dar. Y el ángulo que me van a dar es la diferencia entre el suplemento y el complemento del ángulo X. El suplemento del ángulo X es 180 menos X. Menos, porque es una diferencia, el complemento del ángulo X es 90 menos X. Esto es lo que le voy a restar, este es el ángulo que le voy a restar a 90 para hallar el complemento que me están pidiendo. Y me dice que eso es igual al duplo del complemento del ángulo X. Al duplo es el doble del complemento 90 menos X. 90 menos X es el complemento del ángulo X. Y ahora sencillamente resuelvo el problema que me acaban de dar. ¿Ok? 90 menos por más. Ok, vamos a empezar. 90. Comenzamos entonces. 90 menos 180 menos X. Elimino el paréntesis que tengo allí. Menos por más. Menos me queda menos 90. Menos por menos más me queda más X. Igual a 2 por 90, 180. 2 por menos X menos 2X. Eliminé los paréntesis y apliqué la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma algebraica. Aquí tengo menos X y más X, se van negativa con positiva y me queda que 90 menos, pero aquí adentro me quedó que 180 menos 90 me da 90, o sea que me va a quedar 90 menos 90 es igual a 180 menos 2X. Paso el 2X para acá y me queda que 2X igual a 180 porque de este lado me quedó 0. Por lo tanto, X va a ser igual a 180 entre 2, 90. Resuelto el primer problema. Vamos con el segundo. La suma de las medidas de dos ángulos es 80 grados. Comenzamos a escribir entonces. Vamos a suponer que un ángulo es alfa y el otro es beta. Ustedes le ponen los nombres que quieran. Y me dice que la suma de esos dos ángulos tiene que ser igual a 80. ¿Ok? Es el primer dato que me dan. Y el complemento del primer ángulo, el complemento de alfa, es 90 menos alfa, es igual al doble de la medida del segundo, es igual a 2 veces beta. Esta es mi segunda ecuación. De la primera puedo despejar beta para sustituirla. Beta va a ser igual a 80 y el alfa que está sumando pasa restando. Beta es igual a 80 menos alfa. ¿De acuerdo? Reemplazo esta primera ecuación en la segunda y me queda que 90 menos alfa es igual a 2 veces 80 menos alfa. Resuelvo el problema, 90 menos alfa, quité los paréntesis, es igual 2 por 8, 16, 160 grados menos 2 alfa. Paso el 2 alfa sumando para acá y me va a quedar que alfa es igual a 160 menos 90. Por lo tanto, alfa va a dar 70 grados. Agarro los 70 grados y los sustituyo en cualquiera de las dos ecuaciones. Si la meto aquí, 70 más beta es igual a 80, 70 pasa restando, beta es igual a 80 menos 70 y me va a dar que beta vale 10 grados. Y me pidieron la diferencia de las medidas de los dos ángulos. Es decir, voy a hacer alfa menos beta, siempre el mayor menos el menor para que me dé un ángulo positivo. 70 menos 10, 60 grados. ¿Ok? El siguiente problema, el problema número 3.
La suma de los complementos de dos ángulos, los complementos de dos ángulos, tengo los dos ángulos y voy a suponer que son alfa y beta. La suma de los complementos es 90 menos alfa, es el complemento de alfa, y 90 menos beta es el complemento de beta. La suma de esos dos complementos tiene que ser igual a 130. Y la diferencia de sus suplementos, ahora los suplementos los voy a restar. El suplemento de alfa es 180 menos alfa, menos el suplemento de beta es 180 menos beta. Y esa diferencia me tiene que dar 10 grados. Cuando resuelvo esto, estas dos ecuaciones que acabo de plantear, veamos qué tenemos. Tengo 90 menos alfa más 90 menos beta. Interesante, ¿verdad? Es igual a 130. Veamos. 90 más 90, 180. 180 menos alfa menos beta. Me queda en la primera ecuación, ¿verdad? Pasa menos alfa menos beta a la derecha, me va a quedar alfa más beta, y paso el 130 a la izquierda. 180 menos 130 me va a dar 50, beta más alfa igual a 50. En el segundo caso tengo que 180 menos 180 me va a dar 0. Me quedó menos alfa, menos por menos más, menos alfa más beta, o lo que es lo mismo, beta menos alfa. Beta menos alfa va a ser igual a 10. Tengo la primera ecuación y tengo la segunda ecuación. Las escribo en un sistema de ecuaciones, simplemente sumo las dos ecuaciones, eliminando por el método de reducción, elimino la variable alfa, que una es positiva y una es negativa. Beta más beta es igual a 2 beta, es igual a 50 más 10, 60, por lo tanto beta vale 30. Sustituyo el valor de beta en cualquiera de las dos, por ejemplo aquí, beta es igual a menos 30, igual a 10, paso el menos 30 para acá, pasa positivo, sustituyo el valor de beta que acabamos de hallar, que vale 30 en cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, pongo aquí beta 30, 30 más alfa igual a 50, paso el 30 para acá restando, alfa va a ser igual a 50 menos 30, alfa va a ser igual a 20. Ya tengo el valor de beta y tengo el valor de alfa, que fue lo que me pidieron. Fácil y sencillo como todos los problemas, solamente hay que avanzar y resolver. Si aplicamos bien los métodos de resolución no vamos a tener ningún problema, siempre aplicando la teoría. El problema número 4, se tienen los ángulos adyacentes A o B y B o C. Si son adyacentes significa que uno está al lado del otro, ¿verdad? Y comenzamos. A o B, dibujo mi primer ángulo, y B o C, dibujo mi segundo ángulo. ¿Ok? Usted hace su dibujo como a usted le guste hacerlo. Me dice que A o B es menor que B o C, o sea que es lógico que este ángulo sea dibujado más pequeño que este ángulo que está aquí, porque me lo están dando como dato. A o B es menor que B o C. Perfecto. Se traza la bisectriz OM. Hay una bisectriz que parte desde O y que va de esto a punto M. Del ángulo AOC, es bisectriz a AOC. AOC. O sea que como es bisectriz, va a dividir al ángulo AOC en dos partes iguales. Hago mi línea más o menos en el medio del ángulo y ya sé que este lado va a medir lo mismo que este lado del ángulo. O sea que todo vale 2 alfa. Esta parte la llamo alfa y a esta parte la llamo alfa. El nombre que le puse fue alfa. Usted le pone el que quiera. ¿Ok? Si los ángulos BOC y BOM miden 60 y 20, interesante. BOC mide 60 y lo expresamos en el dibujo. BOC mide, la distancia de BOC mide, esta línea roja, mide 60 grados. Y BOM es BOM, va a medir de aquí hasta aquí, esta línea que está aquí naranja, va a medir 20 grados. Repetidamente, calcule la medida del ángulo AOB. Señores, lo que hacemos es sencillo. Analizamos lo que tenemos aquí. Fíjense, veamos el dibujo. De aquí hasta aquí mide 60. De aquí hasta aquí mide 20. Si yo resto 60 menos 20 a todo el ángulo completo que tengo aquí, le quito este que está aquí, ¿qué me quedó? Alfa. O sea que alfa va a ser igual a 60 menos 20.
alfa va a valer 40 grados. Si alfa vale 40 grados, ahora ya sé que si esto vale 40 grados hasta aquí, de este lado también vale 40 grados. Y si esto mide 40 grados y esto mide 20, entonces x va a ser igual a 40 menos 20 que tengo aquí. A todo el ángulo completo alfa le resto el ángulo de 20 grados. ¿Y qué me queda? X. Entonces x va a ser igual a 40 menos 20, por lo tanto x vale 20 grados. Fácil y sencillo como todos los problemas. Practicar y practicar siempre te ayuda a ser mejor. Seguimos adelante. La diferencia de la medida de dos ángulos adyacentes, AOB y BOC, es 30. Me está diciendo que tengo dos ángulos que restados, AOB menos BOC, es igual a 30. Ojo que aquí me equivoqué, está mal escrito, es BOC. Recuerden que el vértice va en el medio. ¿Ok? AOB menos BOC es igual a 30. ¿Ok? Y hago mis dos ángulos, el AOB y el BOC. Son adyacentes porque me lo está diciendo. Y cuando los reste, tiene que darme 30. Calculen la medida del ángulo formado por la bisectriz del ángulo AOC con el lado OB. Tengo la bisectriz AOC, AOC. Es decir, que en el ángulo grande hay una línea que divide el ángulo en dos partes iguales, que es la línea OM, es una bisectriz. Quiere decir que si este lado que está aquí mide tita, este lado también va a medir tita, porque fue el nombre que yo le puse. ¿De acuerdo? Este lado también va a medir tita. Y me dice que calcule la medida del ángulo formado por la bisectriz del ángulo AOC, el ángulo formado por esta bisectriz, y el lado OB y el lado OB. O sea que el ángulo que yo estoy buscando es este que está aquí, X. X. Entonces, este ángulo mide tita, este mide X. ¿Y cuánto va a medir este que está aquí? Este va a medir tita, porque todo vale tita, menos X. Tita menos X. Ahí tengo mis tres ángulos. Ahora sencillamente vamos a la ecuación, la única que nos dieron. AOB menos BOC es igual a 30. AOB, ¿de dónde a dónde va? AOB es tita más X. ¿Sí o no? Tita más X. Tita más X. Eso es AOB. Menos BOC. ¿De dónde a dónde va BOC? De aquí, BOC está aquí. Tita menos X. Menos tita menos X. Y eso tiene que dar 30 grados. Tita más X menos tita. Quiere decir que tita con tita se van, porque esta es positiva y esta es negativa. Menos por menos más. Me va a quedar X más X. Me va a quedar 2X es igual a 30. Por lo tanto, el 2 que está multiplicando pasa a dividir. X va a ser igual a 15 grados. Y ya obtuve el valor que me estaban pidiendo. ¿Cuánto mide el ángulo X en ese problema? Vale 15 grados. Fácil y sencillo. Seguimos. El problema número 6. ¿Ok? Dice, se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. ¿Ok? Consecutivos AOB, BOC y COD. Tres ángulos uno al lado del otro. ¿Ok? Tal que la medida del ángulo AOC y la medida del ángulo BOD y BOD valen 90 grados. Entonces yo agarro aquí AOC y le pongo mi símbolo aquí de que esto vale 90 grados, que es un cuadrito, ¿se acuerdan? El otro, el BOD, le pongo mi símbolo aquí en azul para que se note la diferencia, de que también vale 90 grados. ¿De acuerdo? Ok. Calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos AOB y COD. Quiere decir que en AOB tengo una bisectriz. Es una línea que sale desde el origen hasta un punto M y que divide este ángulo en dos partes iguales. Este ángulo va a ser igual a este. Si este ángulo vale alfa, esta mitad también va a valer alfa. ¿Ok? Porque esta es una bisectriz. La otra bisectriz es la COD. Va a salir en COD. Aquí sale una línea que divide este ángulo completo en dos ángulos iguales.
Si este se llama beta, este también se va a llamar beta. Y esta bisectriz va a ser ON. ¿Ok? Y me pide que calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices, por las dos bisectrices. O sea que lo que yo quiero hallar es el ángulo formado desde M hasta N, que es el ángulo formado entre las dos bisectrices. ¿Ok? Entonces fíjate lo que tengo. Esta es mi distancia X. Esto es alfa, alfa. Este es beta, este es beta. Entonces a este, que no le tengo nombre, le voy a poner tita. Todo esto es X. Este ángulo es tita, este es beta, este es beta, este es beta y este es beta. Comenzamos a trabajar entonces. De la figura podemos deducir lo siguiente. El único dato que me están dando numérico es 90 grados. Veamos dónde están los 90 grados. Me dice que AOB es 90 grados. Me dice que AOC es 90 grados. AOC es 90 grados. ¿Qué ángulos hay entre AOC? Está alfa más tita. O sea, que 2 alfa más tita es igual a 90 grados. Veamos la otra, BOD. BOD. Entre B y D están tita, beta y beta. O sea que tita más 2 beta también es 90 grados. Sumo las dos ecuaciones y tengo 2 alfa más 2 tita más 2 beta es igual a 180. Como puedo sacar mitad de todo, tengo que entonces alfa más tita más beta es igual a 90. ¿Verdad? Ahora fíjense en algo curioso. Alfa más tita más beta es 90. X, ¿cuánto vale X? Alfa más tita más beta. ¿Sí o no? Alfa más tita más beta es la distancia X. Entonces X es igual a alfa más tita más beta. Y ya calculé cuánto era alfa más tita más beta, vale 90. Por lo tanto, equivale 90 grados. Ya resolvimos el problema. Fácil y sencillo, como siempre. ¿De acuerdo? Espero que hayan podido entender todos los problemas. Por favor, no olviden comentar, compartir, dar like y suscribirse. Les habló su profesor Luis Medina. Espero verlos prontos. Recuerden que estamos en Mate con Luis. Saludos y abrazos. Hasta pronto, chicos.